¿Cómo están? Buenos días. Con el gusto de saludarlos, su amigo José Antonio González Castro, contador y máster en Derecho Fiscal. Les damos la más cordial bienvenida este día, lunes 6 de septiembre del año 2021. Estamos en el mes patrio, por eso a un lado está la banderita, desde luego. Y no sé si recuerdan ustedes que hay una ley de lábaros patrios, dentro de ellos, pues lógicamente contempla el escudo, la bandera, el himno nacional, entre otros. Entonces, pues qué bonito mes, porque realmente es un mes patriota, es un mes que debemos de disfrutar, desde luego, pues sin descuidar la parte que hoy nos ocupa, que es la parte fiscal. Y digo esto porque en próximos días, y digo en próximos días, se publica o se debe de publicar el paquete económico 2022. Por eso en este mismo mes, perdón, vamos a platicar de las propuestas en reformas fiscales 2022, ¿de acuerdo? Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos. Les saluda a su amigo José Antonio González Castro y vamos a platicar también de un tema actual, de un tema vigente y mucho de esta propuesta de tema que hoy platicaremos es precisamente de muchas dudas que han salido a propósito del complemento carta aporte, que debo decirles de manera inicial que no es nada nuevo, ya teníamos unos antecedentes básicamente en el Código Fiscal de la Federación. Cito nada más como referencia, penúltimo párrafo del artículo 29 del Código, donde nos habla la obligación de emitir CFDI, y desde luego artículo 106 fracción segunda del mismo código para acreditar la tenencia de las mercancías en territorio nacional. Desde luego ya nos deja ver el tema de la carta aporte. Entonces, citando eso como antecedente, ¿qué está haciendo la autoridad? Si me permiten el comentario, está homologando precisamente esos dos elementos, tanto el CFDI tipo traslado con el complemento carta aporte y desde luego el CFDI de ingresos con el complemento carta aporte. ¿Y cuál es la intención de todo esto? Pues yo creo que tiene varias aristas. La primera, si bien es cierto, llevar un mejor control de ese sector empresarial, ¿de acuerdo? Que es el sector autotransporte de carga federal, entre otros, desde luego, porque también incluye el férreo, el marítimo, el fluvial, el aéreo, etcétera. Pero básicamente nos vamos a concentrar en el autotransporte de bienes o mercancía terrestre, ¿de acuerdo? Que de entrada, si me permiten, ahí hay una laguna, porque dentro de lo que es la segunda resolución miscelánea, versión anticipada, que ya vamos en la octava versión anticipada a fecha de viernes de la semana pasada, pues ya se pretende corregir esto, donde una de las partes importantes que está en discusión es que si va a aplicar a nivel local y a nivel federal. De acuerdo a la versión anticipada, va a incluir a los dos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vayan tomando nota, vayan preparando sus preguntas, porque yo lo dije en las dos charlas que tuvimos la semana pasada y la semana antepasada con dos grandes amigos, dos grandes fiscalistas. Refiero al maestro Octavio, que le mando un saludo, y refiero al contador contado César García, que tuvieron a bien acompañarme en esas charlas. Y lo menciono porque decíamos en su momento que hoy no está todo escrito. Finalmente la autoridad falta por precisar algunas ideas y desde luego el pronunciamiento de algunas cámaras empresariales. Dicho esto, hoy ando un poquito ronquito, pero bueno, espero que no sea de cuidado. Será porque me levanté temprano, pero bueno, espero que se vaya mejorando la garganta. Entonces ya vamos a platicar de un tema actual que se llama complemento carta aporte. Hoy compartiéndoles información para que ustedes vayan tomando nota, información y material que ya lo tienen a su disposición en la nube para que lo puedan bajar, ¿de acuerdo? Entonces ya saben que la mecánica es
disfrutar el evento, acercarse a un cafecito, un tecito, un chocolatito, lo que deseen tomar, o un jugo, ¿de acuerdo? Cerveza es muy temprano, whisky es muy temprano, eso déjenlo para el ratito, ya que estemos por terminar. Y desde luego que manden sus preguntas, porque quisiera atender todas, para que no haya alguna duda o algunas que dejemos en el tintero, ¿de acuerdo? Entonces, ya saben la mecánica, solamente manden su nombre de pila, el estado del cual nos están escuchando, nos están viendo, y desde luego su pregunta real y concreta, porque luego me hacen batallar, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos 2 minutitos tarde, pero no pasa nada, se los repongo al final. Pero bueno, como buen mexicano, empezamos en tiempo y forma. Dicho esto, empezamos con el material que ahí aparece en su pantalla. Se llama complemento carta aporte. Ahí pongo desde luego el logo de CADEFI, de esta capacitadora hoy por hoy con presencia a nivel nacional y, por qué no decirlo, internacional. Ya nos sintonizan algunos suscriptores fuera de lo que es el territorio nacional. Y desde luego la contraparte, el logo del SAT, Servicio de Administración Tributaria, y el tema que hoy nos ocupa, complemento carta aporte. Dicho esto, empiezo con 2 reflexiones en donde quiero ir señalando algunos aspectos importantes de lo que vamos a platicar para que, insisto, se vayan formando su propia opinión. Dentro de estas 2 reflexiones, la primera es la que dice al texto, contribuyente con giro de servicio de traslado de mercancía debe de registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el permiso correspondiente por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Acá hay un primer comentario, una primera crítica, en donde es importante señalarla. Hoy por hoy ya tenemos un instructivo de llenado que llevamos a ver que son muchísimas hojas, ¿de acuerdo? Dentro de mucha otra información, en donde este dato es un dato por demás importante porque el instructivo no te identifica de momento si es un giro local o un transporte local o federal, pero sí te pide en el nodo correspondiente precisamente el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por eso yo decía que es un llamado y es una crítica para que se vaya actualizando esta información, y si en dado momento queda para los 2 escenarios, ¿de acuerdo? Ya sea transporte local y federal, como aquí dice la reflexión, que es extraído del minisitio del portal del SAT, ¿de acuerdo? Carta aporte. Solamente ese permiso debiera de aplicar a nivel federal, no a nivel local, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, también es importante señalar que si el contribuyente hace el flete con sus propios medios, entiéndase que no se dedica al transporte como tal, entonces no caemos en esta reflexión porque su actividad preponderante es alguna otra operación, cito, ventas de celulares, como ya poníamos ejemplos, venta de línea blanca, venta de colchones, venta de computadoras, venta de lo que ustedes quieran, pero al final del camino, pues tiene su propia flotilla y no se dedica al 100% o como actividad preponderante al servicio de traslado de bienes o mercancías. Entonces, son detalles que tienen que ir checando. ¿De acuerdo? Bien, segundo punto de la reflexión. Vean, se debe de emitir un CFDI con complemento carta aporte por cada servicio prestado. Escuchen esto, por cada servicio prestado. ¿De acuerdo? No siendo permitido facturar masivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que identificar a todos y cada uno de nuestros clientes. ¿Estamos de acuerdo? Para que cumplamos con esta reflexión. Y en la primera parte omití decirles que si el giro es traslado de bienes, ¿de acuerdo?
Servicio de Autotransporte de Carga Federal, por citarlo como una referencia nada más. Entiéndase que el CFDI que debe de dar es un CFDI tipo ingreso, y a ese CFDI tipo ingreso se le va a insertar, a complementar, a adicionar el complemento de carta porte. Y otra reflexión que también hemos explorado: no son dos tipos de CFDI diferentes, es uno mismo, ya sea de ingreso, como acabo de mencionar, o de traslado, de acuerdo, que ya lo cité al inicio, y se le va a implementar, a adicionar, de acuerdo, el complemento carta porte, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vayan, insisto, tomando sus anotaciones, señalando sus dudas para que me las manden en tiempo y forma, ¿de acuerdo? Bueno, de manera muy general, y simplemente es enunciativo, más no limitativo, les comparto algunas de las líneas que vamos a trabajar en esta sesión a título de índice. Bien, veremos obligación de emitir CFDI, citaremos los diferentes tipos de CFDI que se desprenden del artículo, ya lo citaba, 29 del Código Fiscal de la Federación, ¿de acuerdo? Veremos los tipos de CFDI, en particular el de ingresos y el de traslado, que van a llevar el complemento de carta aporte, que ya lo citaba, la obligación de emitir CFDI de traslado, ¿de acuerdo?, que se desprende del mismo artículo 29, pero en su penúltimo párrafo, ¿de acuerdo?, que por cierto, antes de esta reforma como tal, ¿de acuerdo?, nadie cumplía con ese CFDI. Y otra de las líneas que involucra precisamente esta reforma, adición o precisión, por llamarlo de alguna manera, es precisamente, aparte de que el contribuyente tiene que estar obviamente más en apego a la ley, pues debe de emitir la información o documentos o CFDI que la misma norma le obliga. ¿Me expliqué? Para evitar inclusive, como lo vamos a ver un poquito más adelante, el tema de contrabando, ¿por qué no decirlo? ¿De acuerdo? Y se pueda identificar las mercancías que se están trasladando, ¿de acuerdo? Bien, veremos también algunos beneficios de emitir CFDI con complemento carta aporte, y desde luego estos beneficios derivado de la información que la autoridad nos está compartiendo, ¿de acuerdo? Tener muy presente el efecto en ICR, dependiendo quién emite los CFDI con complemento carta aporte, y desde luego el efecto en materia de IVA, que como yo lo decía en las charlas fiscales entre amigos, como que hoy nos abocamos mucho al tema actual, al vigente, y descuidamos la parte contable, descuidamos la parte fiscal, descuidamos la parte de, por ejemplo, de acumulación o de causación. A la sesión anterior yo dije, a título de ejemplo, hoy por hoy, a partir del día 1 de septiembre, para que vean que septiembre, aparte de ser un mes patriota, es un mes que ha tenido está teniendo muchos cambios interesantes. Ya decía yo, viene el paquete económico 2022, el día 8 de septiembre, ¿de acuerdo? Por otro lado, a partir del día 1 de septiembre, entra en vigor la reforma en materia fiscal del tema de subcontratación de servicios especializados, ¿de acuerdo? Donde lo menciono porque ya desaparece de manera formal la fracción cuarta del artículo 6, fracción cuarta del artículo 1, letra A, donde nos habla, o nos hablaba mejor dicho, de lo que era la retención del 6% cuando se ponían a disposición del contratista al contratante trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso ya está más que drogado, y también, ¿por qué no decirlo?, a partir del día 1 de agosto, con la reforma del día 31 de julio, también entra en vigencia ya la no aplicación o la prohibición, mejor dicho, de utilizar el tema de subcontratación de personal. De lo contrario, estarían en una situación de simulación
cayendo en un delito grave, contemplado en el artículo, desde luego, 108 del Código, con la reforma del artículo 15, letra D, del mismo Código Fiscal de la Federación. Todo esto lo comento para que tengan presente todo el negocio. ¿Y por qué no decirlo también? Hoy, septiembre, ya avanzado septiembre, decía que estamos en el día lunes 6 de septiembre, transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de CADEFI. Ya, ¿por qué no decirlo? Empezar a hacer el planteamiento de lo que es el precierre fiscal, para ver el efecto contable, fiscal, rentabilidad, causación del ICR, coeficiente de utilidad, PTU, etcétera, 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 porque eso al final del camino le va a afectar para bien o para mal al contribuyente, que es el que va a sentir en su bolsillo el pago precisamente de estos elementos que acabo de citar, PTU, ICR causado, si tiene una utilidad, etcétera, 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 cómo sale con su coeficiente de utilidad para efectos de pagos provisionales 2022, entre otros supuestos. Bueno, siguiendo con el índice, también veremos que algo emblemático, y lo digo emblemático por el efecto que causa, que a partir de la entrada en vigor de esta precisión de lo que es la obligación de emitir complemento de carta aporte, originalmente, y digo originalmente porque se está considerando por parte del sector empresarial, por parte del mismo SAT, una prórroga, de acuerdo, opcional, hasta todo el mes de diciembre y obligatoria a partir de enero. Sin embargo, al día de hoy, bueno, hoy habría que checar el diario oficial de la Federación, si no salió nada, espero que no, pero hasta el día de hoy, el día donde entra vigente todo esto es el día 30 de septiembre. Pero bueno, ya lo precisaremos, ¿de acuerdo? Bueno, y lo digo esto porque si entrado en vigor todo esto, ya sea 30 de septiembre o a partir del 1 de enero del 2022, ¿de acuerdo? Pensando que la autoridad tenga bien extender el diferimiento de la vigencia, si yo contrato a alguien por lo que es el servicio de autotransporte de carga federal y me emite un CFDI de ingresos, pero no tiene el complemento de carta aporte, eso no tiene efectos fiscales para el cliente, ¿de acuerdo? Y eso es gravísimo, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque esto provocaría el pago de ICR por la no deducibilidad y el pago del impuesto al valor agregado. Que, si me permiten, en ese orden de ideas, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, precisamente viene la parte laboral, ¿de acuerdo? Donde de entrada me dice que debo de estar al 100% en materia fiscal y de seguridad social para que yo obtenga el registro ante la autoridad laboral, plazo que, por cierto, ya venció, ¿de acuerdo? Entonces, lo menciono porque vean que nada se da de manera al azar, es decir, todo se va a ir complementando. Por eso es importante que el contribuyente, junto con su cuerpo de asesores, pues tenga presente todo esto, ¿de acuerdo? Y menciono lo de la parte laboral porque efectivamente, vuelvo a citar por segunda ocasión, el artículo 15, letra D del Código. Y un supuesto, ¿cuál es? Que si yo ofrezco, vean la gravedad del tema, un servicio especializado, en los términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, y por alguna razón la autoridad laboral verifica y concluye que no es un servicio especializado, ¿de acuerdo? Eso no tiene efectos fiscales también, ¿de acuerdo? Y también eso que provocaría que si el contribuyente al cual se le trasladó el IVA, pues debiera de presentar una declaración complementaria quitando el efecto del IVA que está acreditando y desde luego pagar una diferencia de más de IVA. Y esto lo cito en complemento de lo que cita el artículo 5, fracción segunda,
si no mal recuerdo, segundo párrafo de la misma ley del IVA, que nos habla precisamente de los requisitos del IVA acreditable. Para que vean cómo se están dando las cosas, ¿eh? Si bien es cierto, estamos viendo un tema en particular, pero no hay que perder de vista, y esa es un poquito la filosofía del evento, del curso, que tienen que ver otras aristas para que tengan todo perfectamente controlado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí está la propuesta de índice. Empezamos con pretender definir, ¿de acuerdo?, lo que es una carta aporte. Para que vean, estimados amigos, si es que no están muy versados en el tema, de qué estamos hablando. Vean, carta aporte dice, contiene información relacionado con bienes o mercancías, ¿de acuerdo?, ubicación de origen, puntos intermedios, destinos y medios de transporte. ¿Qué quiere decir? Obviamente es una definición muy acotada, muy sencilla, simplemente nos va a dar la pauta para saber qué información se debe de anotar de acuerdo al instructivo, de acuerdo, que emitió el SAT en tiempo y forma para llenar todos los elementos de carta aporte. Me va a pedir información de los bienes o mercancías a transportar, del medio de transporte que puede ser, repito, puede ser terrestre, puede ser aéreo, puede ser ferroviario, puede ser marítimo, puede ser fluvial o puede ser vía ductos. ¿Estamos de acuerdo? También me va a pedir el origen, los puntos intermedios y el destino de la mercancía, ¿de acuerdo? También me va a pedir el nombre de lo que es mi cliente, dirección, ¿de acuerdo? Entre otra información y desde luego algo importante, el medio de transporte que se está utilizando. Y dentro de ese medio de transporte cita, desde luego, los datos del medio de transporte, ¿de acuerdo? Qué tipo de unidad es, qué placas son y desde luego, como ya lo mencionaba, el permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, ahí está un primer acercamiento, amigos, a lo que es lo que hoy llamamos carta aporte, ¿de acuerdo? Que originalmente, y eso vuelvo a repetir, en los términos del artículo 106, fracción segunda, que ya lo cité del código, este complemento de carta aporte, la obligación inicial era del autotransportista. Hoy sigue siendo del autotransportista, pero se va a homologar, si me permiten, con el CFDI, vuelvo a repetir, tipo ingreso, ¿de acuerdo? Y desde luego a ese CFDI tipo ingreso se le va a adicionar el complemento carta aporte, ¿de acuerdo? Bueno, insisto, mis amigos, vayan tomando notas, váyanme mandando sus preguntas, que ya están cayendo algunas, vamos a contestarlas en tiempo y forma y avanzaremos también con el material. Bueno, un poquito más abundante y obviamente tomando como referencia un pack que ofrece los servicios precisamente del complemento carta aporte. Porque una pregunta que le hacen de manera frecuente al SAT, oye, ¿yo puedo facturar CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte con un pack? Sí, pero también puedo utilizar los servicios gratuitos del SAT, sí. ¿De acuerdo? Oye, ¿y puedo facturar un CFDI tipo traslado con complemento de carta aporte tomando las dos opciones que acabo de mencionar? Claro, con desde luego el PAC, ¿de acuerdo? Y desde luego el servicio gratuito del SAT. ¿Queda claro? Sale. Entonces decía que esta información un poquito más robusta es tomando un ejemplo de un PAC que precisamente ofrece este tipo de CFDIs. Vean, ¿qué información pide como captura? Lógicamente, cada contribuyente tendrá su propia información, muchas de ellas se la tienen que pedir a los clientes porque a lo mejor no saben qué mercancía, no saben origen, no saben puntos intermedios, no saben tipo el destino, etcétera, etcétera. Bueno, sin mayor preámbulo, vean, ¿qué tipo de información se requiere? Número 1, tipo de transporte, traslado y pedimento. Ahora, acá hay un primer elemento adicional a lo que he mencionado.
Si es mercancía de importación, ¿de acuerdo? Debo de acompañar, y ahí se los dejo también en el tintero, debo de acompañar, adicional a esto que estamos platicando, el pedimento de importación y, ¿por qué no?, la factura del proveedor extranjero para acreditar la legal tenencia de la mercancía. ¿Por qué digo esto? Porque váyanse familiarizando. La regla 2719 de la resolución miscelánea me dice que el complemento carta-aporte solamente sirve para acreditar el traslado de la mercancía. ¿En dónde? En territorio nacional. ¿Queda claro? Entonces, ahí, ¿por qué no decirlo? Tendríamos que irnos a la Constitución precisamente para citar lo que se entiende como territorio nacional. ¿De acuerdo? Citando, por ejemplo, los estados de la Federación, la Ciudad de México, las islas, cayos, arrecifes, mares nacionales, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque eso solamente el complemento carta-aporte, insisto, de acuerdo a la regla que acabo de mencionar, sirve para acreditar el traslado de la mercancía en territorio nacional. Pero para acreditar la tenencia, ¿de acuerdo?, de la mercancía o la propiedad de la mercancía, debo de acompañarlo, y más si viene de importación, con, vuelvo a repetir, con el pedimento de importación, el pago de los impuestos y derechos aduanales, el pago del impuesto al valor agregado y, ya lo decía, la factura del proveedor extranjero. Que dicho sea de paso, lo hemos visto en los cursos y diplomados de IVA, que para acreditar el IVA pagado en la aduana, ese es el requisito, aunque no le pague al proveedor extranjero. Y resulta lógico, porque pues ese proveedor extranjero no va a causar IVA, entonces lo pago en la aduana, acredito que está pagado y el IVA es perfectamente acreditable en los términos del artículo 4 de la ley del IVA, que me define lo que es acreditamiento. Espero que nos vayamos entendiendo, mis amigos. Estoy siendo un poquito generoso con mis comentarios. Segundo punto que va a llevar precisamente la carta aporte: fecha de salida, distancia y dirección. Vean otro elemento importante: distancia, kilómetros, peso. ¿De acuerdo? ¿De qué? De la mercancía, ¿de acuerdo? Y esto lleva a un tercer elemento de fiscalización. ¿Y por qué digo tercer elemento de fiscalización? Porque yo considero que ya no va a ser tan sencillo, ¿de acuerdo?, la operación que hacen algunos EDOs y EFOs, ¿de acuerdo?, en materia de facturación. Porque hoy por hoy va a ser muy difícil acreditar todos esos elementos que me pide el complemento de carta aporte. Y digo esto porque hay un actor dentro de este esquema de carta aporte que se llama el que vende servicios de logística, ¿de acuerdo? Que eso, por cierto, es muy interesante, porque a través de los TI, tecnología de información y comunicación, ustedes pueden saber dónde está su camión, si se desvió de la ruta, si se paró a cargar gasolina o diésel, ¿de acuerdo? Si se paró al sanitario el chofer, que por cierto lo vamos a ver. También me pide información precisa del chofer y o operador, ¿de acuerdo? Entonces vean que todo esto ya va a estar muy regulado. Por cierto, me están indicando que nos estamos conectando a Face. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que se conectan. Estamos hablando de un tema vigente, actual, trascendente, con vigencia a partir del día 30 de septiembre de este año, desde luego, excepto que haya prórroga por parte de la autoridad fiscal, hablo del SAT, y estamos hablando del complemento carta aporte. Por lo tanto, sean ustedes bienvenidos. Su servidor, José Antonio González Castro, contador público, máster en Derecho Fiscal, ¿de acuerdo? Estamos viendo, mejor dicho, ya vimos los elementos de lo que es el temario, ¿de acuerdo? De un elemento bien importante que es que si a partir de la entrada en vigencia de manera obligatoria, y digo esto porque es posible que den una prórroga, ¿de acuerdo?,
Pero bueno, vamos a pensar que ya entrando en vigencia, con prórroga o sin prórroga, ¿de acuerdo? El hecho que yo contrate a un servicio de autotransporte de carga federal y me emite un CFDI de ingreso, pero que no contenga el complemento de carta aporte, ese CFDI que para el proveedor va a ser un ingreso, de ahí el nombre, y para mí va a ser una deducción.